Muy buenas tardes, estimada comunidad de Red Magisterial. Es un gusto saludarles este jueves 11 de mayo en el webinar 102, el programa analítico Opciones Prácticas para su creación. Muchas gracias por estar conectados. Algunos están conectados desde hace rato, no saben cómo apreciamos eso. Pues el webinar de hoy se antoja, como muchos de los que hemos tenido, muy útil para la comunidad. Yo soy Alejandra González Dávila, rectora del IESPE y directora de Desarrollo Profesional en Edilar. En esta ocasión, antes de iniciar con nuestro webinar, con los contenidos propiamente que nos va a presentar el doctor Tobón, queremos presentar a ustedes a los ganadores del concurso Webinar 100. Esta actualización está hecha al día de ayer, 10 de mayo de 2023, y estamos muy contentos porque si ustedes revisaron la convocatoria, pues teníamos algunas condiciones. La primera era que estuvieran ustedes suscritos al canal de Red Magisterial, así es que los 24 ganadores se eligieron y clasificaron para la asignación de premios de acuerdo al número de reacciones, ¿sí?, de likes que tuvieron en sus publicaciones, una vez que publicaron la foto, o el video o el texto que se haya realizado conforme a los criterios de la convocatoria. Están en la fracción 4 del inciso B de estos requisitos y rápidamente les muestro, esta es la convocatoria, ¿sí? Aquí están las bases del concurso a las cuales ustedes tuvieron acceso, ¿sí? Así es que en cualquier momento, pues ustedes pueden consultar precisamente estas bases. Bien, así es que ahí está toda la mecánica del concurso y pues queremos presentarles la lista de los 24 ganadores. Aquí los tenemos al frente, ¿sí? Muchas felicidades por su participación. De hecho, tuvimos más participación de la que esperábamos, así es que realmente les agradecemos mucho que hayan atendido a este llamado de Red Magisterial. Y bueno, pues vamos rápidamente a ver pues algunas de las cosas que se llevaron los que participaron. En primer lugar tenemos al maestro David Tapia, que se lleva acceso a la biblioteca digital, se lleva una Chromebook y una colección, La Aldaba de Bronce. Muchas felicidades al maestro David Tapia, que tuvo, ay, ya se me perdió, porque ya tenía yo ahí a la mano, tenía como mil visitas, un poquito más de 1000 visitas. Felicidades, David. Y el segundo lugar para Rod ahí, ¿sí? Que es un curso de Google Workspace para educadores nivel 1 que incluye el simulador del examen de Google y un voucher para acceder al examen de certificación totalmente gratuito. Así es que muchas felicidades a Rod, a Lorelaine Babilin, muchas gracias, Julio Alberto. Nos compartieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, miren, ahí está un organizador gráfico que nos compartieron los compañeros del equipo de Raquel Bernabé, que estuvo, que ha estado trabajando en diferentes webinars. Y bueno, aquí están, por ejemplo, en el octavo lugar, el séptimo, un dispositivo Kaios K26 con un paquete de servicio Red Potencia, etcétera. Muchas felicidades a todos los ganadores. Nos da muchísimo gusto que hayan participado. Aquí, por ejemplo, déjenme poner esta anterior. Aquí está precisamente, este es el webinar de la sesión de preguntas y respuestas, que ha tenido una gran cantidad de visitas. Ustedes han estado muy pendientes, así es que ahí están los participantes. Y bueno, en fin, 24 lugares tuvimos aquí, así es que muchas gracias por su participación. De hecho, esta diapositiva es nos muestran un webinar 24, fíjense, es de los primeros que hicimos.
y el maestro pues comenta que sigue utilizando estas estrategias para la comprensión lectora. Así es que nos da muchísimo gusto que ustedes pues hayan participado. Bien, pues quiero dar paso al invitado del día de hoy. Muchos de ustedes lo conocen y lo conocen porque ha estado durante mucho tiempo en el medio educativo. El doctor Tobón, pues como ustedes saben, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI, ha sido asesor y conferencista en más de 18 países de Iberoamérica en socioformación, aprendizaje basado en proyectos y ciclos propedéuticos. También ha asesorado en varias reformas educativas en Latinoamérica y ha apoyado a las entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autor o coautor de 35 libros, de más de 150 artículos revisados por pares y publicados en revistas indexadas, 20 manuales prácticos para docentes y tiene más de 34,000 citas a sus publicaciones con un índice HD 78, lo que lo ubica como uno de los autores más citados en México e Hispanoamérica en educación. Ha obtenido 5 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades latinoamericanas y varios reconocimientos por el impacto de su investigación en las aulas. Así es que, pues nos da en verdad muchísimo gusto recibir al doctor Sergio Tobón. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y muy feliz de poder seguir compartiendo el tema del programa analítico. Muchísimas gracias. Y de hecho, doctor, nosotros sabemos que los docentes de pronto están teniendo algunas dificultades en la elaboración del programa analítico. Es algo nuevo, ¿sí? Y recibimos comentarios tanto por el chat que tenemos en los webinars de Red Magisterial, como en las encuestas de salida que aplicamos siempre al final de cada uno de los webinars, e incluso comentarios que nos ponen en YouTube directamente. Y, por ejemplo, algunos tutores en línea del YESPE que son a la vez docentes frente a grupo, nos han compartido la gran necesidad de incorporar una cultura del codiseño en la comunidad escolar. Y cuesta tiempo que se instaure una cultura de este tipo, de cualquier otro tipo. Hay que hacerlo con calma. Maestros, ustedes nos comentan que aprecian enormemente el apoyo que podamos ofrecer para facilitar la elaboración del programa analítico, que es precisamente el objetivo de este webinar y que da título al webinar de este 11 de mayo, y se suma al resto de los webinars sobre el tema que han sido muy relevantes para la comunidad de Red Magisterial. Recuerden que la semana pasada el ingeniero Mancilla estuvo con nosotros y nos compartió, ya 2 veces, nos compartió un instrumento muy útil creado en hojas de cálculo de Google para elaborar precisamente el programa analítico, y agradeció en numerosas ocasiones pues la asesoría del doctor Tobón para este producto que él compartió generosamente. Así es que, pues muchas gracias, doctor, y adelante. No sé, ya no hablo más y por favor, adelante. Voy a dejar de presentar para que tengamos ahora sí su presentación. Adelante, doctor. Gracias. Sí, muy bien. ¿Me pueden activar, por favor, mi presentación? Perfecto. Para el programa analítico no existe como tal una metodología oficial. Pareciese que existe una metodología oficial, pero eso no es así. Por lo tanto, cada escuela debe acordar cómo realizar el programa analítico, con qué referentes, con qué componentes, teniendo en cuenta las distintas orientaciones que se han dado para los consejos técnicos escolares. Esos son los criterios mínimos, las orientaciones, como también lo que está establecido en el Plan de Estudios 2022 y lo que fue compartido en el libro para el maestro en el apartado del diseño creativo. Dicho esto, entonces, hay muchas formas de elaborar el programa analítico, pero ¿qué hemos estado observando? Que entre todas estas formas
con mucha frecuencia lo que hay es un aumento de la carga administrativa. ¿Por qué? Porque nos vamos por las metodologías con más detalle, con más elementos, con más componentes, y eso entonces está llevando a que se tenga que destinar mucho tiempo a esta actividad, y entonces hay escuelas que no están avanzando lo suficiente, que todavía no logran tomar un rumbo, que no tienen un avance del cual puedan estar seguros. Yo les voy a compartir en el día de hoy una opción para elaborar el programa analítico, una opción alternativa, con la cual se busca disminuir la carga administrativa, de tal manera que este proceso sea más sencillo y que podamos, ante todo, cumplir también con lo que está establecido en las orientaciones de parte de la Secretaría de Educación Pública. Dicho esto, entonces, veamos un ejemplo de una metodología que nos puede aumentar la carga administrativa. Aquí la estamos observando en la diapositiva. Esta es una metodología que me he encontrado en internet y que luego muchas escuelas la están siguiendo. Fíjense, esta es una metodología en la cual el programa analítico se elabora por cada campo formativo. Entonces, arriba tenemos el campo formativo, en este caso es Ética, Naturaleza y Sociedades, para el primer grado. Luego viene la situación problema. Después se colocan los ejes articuladores. Ven ustedes que en este caso se han seleccionado 4 ejes articuladores. Y luego se comienza a hacer el programa analítico por cada contenido y PDA. Entonces, se toma un contenido y para ese contenido se establecen contenidos contextualizados, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, y también una temporalidad. Y luego con el segundo contenido, con el tercero. Y respecto a cada contenido, pues se toma el PDA que se abordaría en el grado, en este caso, el primer grado. Entonces, aquí tenemos una situación problema que son los conflictos en las familias, que es una situación muy común. Luego, frente a esa situación problema, lo que se hace es seleccionar los ejes articuladores que se abordarían frente a esa situación problema. Aquí la escuela seleccionó 4 ejes articuladores. Y después entonces tenemos este contenido para abordarse con unos temas, con unas orientaciones didácticas y con unas sugerencias. Esto lo que hace es aumentar la carga administrativa porque lleva a que se tenga que hacer una planeación muy detallada en este formato. Nuestro propósito entonces es ofrecer una opción más liviana, más sencilla, que posibilite avanzar de una manera más profunda frente al programa analítico. Y para eso proponemos 4 pasos que están muy relacionados con los planos que propone la SEP. El paso 1 es el diagnóstico socioeducativo correspondiente al plano 1. El paso 2 es la contextualización, que responde precisamente al plano 2. El paso 3 es el codiseño, que responde al plano 3. Y el paso 4 es establecer las orientaciones didácticas, las sugerencias de evaluación, determinar los ejes articuladores y plantear una temporalidad, pero una temporalidad flexible. No una temporalidad basada en fechas o en número de sesiones, tal y como se está haciendo en muchas metodologías. ¿Por qué? No porque eso sea un error o porque esté mal, no, sino porque aumenta la carga administrativa. Entonces, veamos cada uno de estos pasos. Primer paso, el análisis socioeducativo. Nosotros hemos venido proponiendo que este análisis socioeducativo se realice por medio de instrumentos que permitan identificar con claridad cuáles son las situaciones problema que se encuentran en la comunidad, entendiendo por comunidad los estudiantes, los maestros, las autoridades, la escuela en general, los ambientes de aprendizaje, pero también las familias, la población
el ambiente, la fauna y la flora, en un contexto local, regional, nacional y mundial, teniendo en cuenta el pasado, pero también el presente y la proyección hacia el futuro, en un ámbito sociogeográfico. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico socioeducativo, lo que buscamos es determinar las fortalezas y los problemas que se encuentran en la comunidad asumida desde esta perspectiva amplia. Entonces, la metodología que nosotros proponemos se basa en analizar mínimo 5 dimensiones. Ya una escuela puede plantear otras dimensiones de acuerdo con sus necesidades. Estas dimensiones que nosotros proponemos, que están basadas en lo que es el modelo pedagógico de la socioformación que hemos venido construyendo desde hace años, desde un ámbito de trabajo colaborativo con maestros de escuelas, plantea entonces considerar lo siguiente. Primero, la población y el ambiente. Segundo, el entorno familiar. Tercero, la formación integral. Cuarto, las habilidades y los procesos de aprendizaje. Quinto, la escuela y los diferentes ambientes de formación. En cada una de estas dimensiones se establecen unos aspectos esenciales que son los que orientan la búsqueda de la información, se aplican uno o varios instrumentos, se establecen unos responsables, porque en esta metodología el diagnóstico es colaborativo, donde participan el director, los docentes, los estudiantes, pero también las familias y algunas personas de la comunidad, si se puede. Luego se establece una fecha amplia para llevar a cabo el estudio de cada dimensión, se recoge la información y luego se sintetiza esta determinando fortalezas y problemas. Y los problemas se priorizan. Veamos entonces cómo sería un ejemplo. Para este ejemplo, hemos empleado una serie de instrumentos que están en la página de CIFE. Les vamos a dejar el link en la presentación del webinar y también en Red Magisterial para que ustedes puedan descargar estos instrumentos. Y el resultado fue el siguiente. Se hizo en una escuela primaria en Guanajuato con un determinado número de profesores y de alumnos y se encontró lo siguiente. Para la dimensión población y ambiente, se consideraron los siguientes aspectos: cultura, historia, inclusión, participación social, convivencia, organización, ambiente, fauna y flora. Y las fortalezas y problemas se determinaron mediante la técnica del taller focal. La técnica del taller focal es una metodología que se hace con un grupo de líderes de la comunidad, generalmente entre 5 y 10, que conozcan los diferentes aspectos de esta. A estos líderes se les invita a la escuela a una reunión de aproximadamente 2 o 3 horas y en esta reunión se les hacen una serie de preguntas, como un diálogo por parte de los profesores, del director y también de los estudiantes. La información se sistematiza y al final se busca acordar con los líderes cuáles son las principales fortalezas y problemas que tiene la comunidad después del diálogo. Entonces, en este caso, participó el director, los docentes, los estudiantes y algunos padres de familia. Esto se hizo en el mes de abril y miren cómo quedó la síntesis de las fortalezas y de los problemas. En las fortalezas vemos que en la comunidad hay un grupo de líderes sociales que está apoyando a la población en la resolución de los problemas y que recientemente se ha comenzado a hacer una campaña en la radio para promover la solución pacífica de los conflictos, porque vemos que en los problemas este es uno de los prioritarios, los conflictos entre los vecinos por los límites entre los terrenos. Luego tenemos otros problemas como los siguientes: violencia intrafamiliar, alto nivel de divorcios y separaciones, contaminación por basuras, poco empleo formal, violencia en algunos grupos juveniles, falta de deporte, sedentarismo y alto índice de desempleo. La priorización de estos problemas fue con este grupo de líderes a través del taller focal.
La información del taller focal fue complementada con información del INEGI y también con algunas noticias que han salido de la comunidad, en la prensa y en la radio. Entonces, esta es la primera dimensión. Nosotros sugerimos realizar el análisis socioeducativo desde la población y desde el ambiente y luego ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esto nos da una visión más integral para luego entender los problemas que tienen los estudiantes y así poder ubicarlos mejor en el programa analítico. La segunda dimensión que tenemos es el entorno familiar. Aquí se consideran aspectos como la convivencia, la inclusión, la equidad, la participación social, la economía doméstica, la alimentación en el hogar, el manejo de las normas, etcétera. Y en este caso se aplicó una encuesta a los padres de familia y en esta encuesta se pudo determinar una serie de fortalezas y problemas. La encuesta fue aplicada por los mismos estudiantes. Tengamos en cuenta que es una escuela de primaria y participó el director, los docentes, los estudiantes, pero también un practicante de psicología porque se logró un convenio con una universidad. Igualmente se logró el apoyo de un trabajador social que trabaja en la comunidad y de 3 padres de familia que fueron los que invitaron a los líderes sociales a la escuela y ayudaron a organizar el taller presencial. Voy a hacer una pequeña síntesis. Dentro de las fortalezas se encontró que hay participación de las madres en el apoyo a los hijos para que estudien y los principales problemas que se priorizaron fueron los siguientes: predominio de un estilo de crianza basado en gritos, amenazas y castigos físicos en las familias. Segundo, el 33% de las familias tiene conflictos o violencia intrafamiliar. En el 78% de las familias hay dificultades para manejar las normas. Podemos notar que al momento de redactar las fortalezas y los problemas, hay tanto información cualitativa como cuantitativa. Eso es muy importante en un diagnóstico. No quedarnos solamente con información cualitativa o información cuantitativa, sino que hay que complementar la información con estos dos tipos de datos cualitativos y cuantitativos, para que de esta manera haya una mejor comprensión de los procesos. Aquí tenemos la tercera dimensión, formación integral de los estudiantes. Lo que se examina es la parte de los intereses, el desarrollo socioemocional, también los valores, la convivencia. En este caso se aplicaron los siguientes instrumentos: una lista de cotejo de habilidades socioemocionales que pueden descargar de la página de CIFE. Se hizo también una entrevista para determinar los intereses y necesidades de los alumnos. Se aplicó lo que es la escalera de la laboriosidad para determinar cómo se encuentran en atención, concentración, terminación de tareas y la parte de la autorregulación. Y aquí participó el director, pero también los docentes, los estudiantes y un practicante de psicología. Dentro de los problemas se encontraron los siguientes: el 78% de los alumnos casi no consume hortalizas, el 45% de los alumnos tiene dificultad de autorregulación porque se les dificulta el manejo de las normas, como también la terminación de tareas. El 30% tiene bajo grado de concentración. Esto se pudo determinar a partir del empleo de la escalera de la laboriosidad, que, como les dije antes, posibilita de una manera sencilla determinar cómo se encuentran los estudiantes en la terminación de las tareas, en la concentración y también en la autorregulación. Bien, voy a pasar ya de manera más rápida. La cuarta dimensión se refiere al aprendizaje de las habilidades para la vida. Aquí lo que se evalúa es el logro de los aprendizajes que están teniendo los estudiantes a partir del currículo, pero también se evalúa cómo se encuentran en la lectoescritura y en el cálculo. También este proceso se hizo de manera colaborativa. Por ejemplo, en el grado tercero, que es el que vamos a ver enseguida, se encontró que el 55% de los estudiantes no tienen el nivel esperado en redacción, el 48% no tiene el nivel esperado en lectura y el 52% no tiene el nivel esperado en cálculo. Esto fue lo que se halló. Luego está la dimensión de la escuela y ambientes de aprendizaje.
Aquí participaron el director, los docentes y los estudiantes. Algunos de los problemas que se encontraron es que falta más el trabajo con base en proyectos, como también la aplicación de la evaluación formativa, ya que solamente el 65% de los docentes lo está haciendo. Falta un 35% para aplicar la evaluación formativa. Muy bien, entonces, este es el panorama general. Aquí les estoy compartiendo una síntesis de las fortalezas y problemas. No está toda la información. La información completa está en los instrumentos. Para efectos de tomar decisiones, es muy importante establecer conclusiones como las que les estoy mostrando, porque esto nos va a ayudar a orientar mejor la parte de la contextualización como también el codiseño. Vamos entonces al paso 2, que es la contextualización. ¿Qué es la contextualización en un programa analítico? La contextualización la podemos entender como la organización y secuenciación de los PDA que se van a trabajar en cada grado a partir de los problemas identificados en la comunidad, teniendo en cuenta que la comunidad somos todos. Cuando hablamos de comunidad no nos estamos refiriendo solamente a la población externa. Y junto a la secuenciación de los PDA, también se establecen relaciones entre los campos formativos o entre las disciplinas, si es que nos ubicamos en las secundarias técnicas o generales. Igualmente, esto también se hace con los contenidos. Ahora bien, veamos cómo hacer esta contextualización en educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria. Porque esto tiene sus características respecto a lo que son las secundarias técnicas y generales. Veamos entonces. Aquí tenemos esta opción. Esta es una forma de organizar el programa analítico, cumpliendo con las distintas orientaciones que se han dado a los consejos técnicos escolares. Esta metodología que ustedes están observando aquí ha sido revisada por cientos de maestros a lo largo del país, de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de todos los tipos, incluyendo educación indígena. Y hasta el momento no se ha encontrado que viole ninguna orientación de la SEP, ni tampoco lo que está publicado en el diario oficial de la Federación, en el DOF. Me refiero al Plan de Estudios 2022. Veamos entonces cómo es. Partimos de tomar como base un problema de la comunidad a partir del diagnóstico socioeducativo que se hizo. En este caso, se retoma un primer problema, que es la falta de una alimentación equilibrada en las familias y en los estudiantes. Vimos cómo se encontró que un alto porcentaje de alumnos casi no consume hortalizas o vegetales. Bien, el problema fue redactado desde la escuela y aquí tenemos una redacción desde la escuela. Hay ocasiones en las cuales el problema se puede retomar tal y como se encontró en el diagnóstico. Otras veces se hace un replanteamiento del problema de tal manera que pueda ser abordado por los estudiantes y desde el contexto escolar. Entonces, aquí tenemos el problema que sale directamente del diagnóstico. Por ejemplo, en la parte de la familia, miren que el problema 7 dice, en el 60% de las familias falta una alimentación equilibrada. Y luego en los estudiantes se encontró
que el 78% casi no consume hortalizas, y es el primero. Entonces, con base en esto es que se plantea el primer problema, que aquí lo tenemos. Pero a diferencia de muchas metodologías que aumentan la carga administrativa, lo que vemos en esta metodología es que se colocan solamente los PDA que contribuyen a resolver el problema. Y se colocan los PDA no de un campo formativo, sino de todos los campos formativos que contribuyan al problema. En este caso, la escuela donde se hizo este programa analítico encontró PDA de todos los 4 campos formativos. Entonces, comencemos con saberes y pensamientos. Perdón, esto es para la fase 4, grado tercero. Entonces, comencemos con saberes y pensamiento científico. Se encontraron 2 PDA en este campo formativo que contribuyen al problema. Primer PDA, explica la importancia del consumo de una alimentación higiénica y variada que incluya verduras y frutas, como también cereales y tubérculos. Segundo PDA, propone y practica acciones para favorecer una alimentación saludable, como consumir alimentos naturales de la localidad y de temporada, en la cantidad recomendada para su edad. Ahí tenemos estos 2 PDA. Pero fíjense que también con este mismo problema se pueden lograr varios PDA de lenguajes. PDA número 1, formula preguntas para realizar la búsqueda de información y la responde luego de localizar la información correspondiente. Emplea los signos de interrogación al elaborar preguntas. Esto se logra plenamente abordando el problema. ¿Por qué? Porque para abordar este problema, los estudiantes necesitan hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el plato del bien comer? ¿Cuáles son los componentes del plato del bien comer? Y así sucesivamente. Segundo PDA, reconoce y reflexiona sobre información que contienen los empaques y otros recursos publicitarios de productos diversos. Comprende de manera particular la relevancia de leer advertencias en el etiquetado de los productos por consumir y o adquirir. Identifica mensajes, recursos gráficos y audiovisuales utilizados en diversos anuncios publicitarios. Este PDA también se va a lograr resolviendo el problema de cómo mejorar la alimentación en las familias y en lo que consumen los estudiantes. Vamos al tercer campo formativo, del humano y lo comunitario. Fíjense que también hay varios PDA. PDA 1, distingue alimentos saludables y no saludables para preparar alimentos y promover la alimentación saludable. PDA 2, reconoce la importancia de la hidratación en el desarrollo del cuerpo de los seres vivos. Y vamos al último campo formativo. Solamente estoy leyendo una pequeña parte de los PDA. Ética, naturaleza y sociedades. Dialoga acerca de las aportaciones de pueblos originarios, afromexicanos, migrantes y diversas comunidades, entre otros, al patrimonio cultural y a la memoria colectiva de la comunidad y la entidad. Entonces aquí lo que se va a buscar es cuáles fueron las aportaciones de estos pueblos originarios a la alimentación, a los platos típicos, y cómo esto influye también en nuestra alimentación. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta o comentario? Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, están llegando varias preguntas que quiere decir que están siguiendo muy bien la presentación. Por ejemplo, sobre este ejemplo en particular, preguntan, ¿cómo seleccionar a los líderes sociales en una colonia o barrio de una ciudad? Muy bien, ¿cómo seleccionarlos? Primero apoyándonos en los mismos padres de familia. Por ejemplo, aquí fueron los padres de familia los que ayudaron a la escuela a seleccionar a los líderes comunitarios. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Pues primero, que tengan varios años viviendo en la comunidad. Se recomienda que mínimo sean 10 años.
Segundo criterio, que conozcan ampliamente la comunidad y que hayan participado en acciones para ayudar a la resolución de problemas en esta. Tercer criterio, que haya representación de las diversas áreas, es decir, que tengamos líderes que conozcan sobre el ambiente, otros líderes que conozcan de la parte de la economía, otros que conozcan de la movilidad. Y se busca entonces ese equilibrio, no tiene que darse el caso de que todos conozcan de todo, no. Y que en lo posible pues sean de 5 a 10. Perfecto. Y además, efectivamente, no todos saben de todo, pero hay unos que se enfocan mucho más en la problemática que se está abordando. Así es que ese sería el criterio. Gracias, doctor. Nos preguntan también, ya se me perdió, Edith Elizabeth Romo. Tengo una pregunta para usted. Después de hacer el codiseño, ¿debe haber una previa justificación para esos contenidos? Perfecto. Hasta el momento no hemos abordado el codiseño. No hay nada del codiseño en este ejemplo. Todos los PDA se retomaron de los programas sintéticos para el grado tercero. Y ya que se habla del codiseño, el codiseño se coloca en esta misma tabla. Esta metodología no hacemos otro formato para hacer el codiseño. No, aquí mismo, pero lo voy a presentar en el siguiente paso. De acuerdo. Para que no nos confundamos. Pero sí es bueno aclarar lo siguiente. Los campos formativos aquí están organizados es en función de la importancia para resolver el problema. Se comienza con saberes y pensamiento científico porque es el campo que más va a contribuir a la resolución del problema. Si el campo formativo que más va a contribuir a la resolución del problema es lenguajes, entonces ese estaría en primer lugar. De acuerdo, muchas gracias. Y eso contesta también la pregunta de Claudia OB. Nos puede decir, de acuerdo con el CTE, qué deberíamos tener hasta este momento elaborado en codiseño. Creo que eso se abordará un poco más adelante, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Pero con respecto a la contextualización, lo que deberíamos tener es al menos un pequeño avance que represente un acuerdo del colectivo docente frente a la metodología, después de haber revisado varias propuestas, incluso de la misma escuela. ¿Para qué? Para que en lo que sigue trabajemos con seguridad, con un pleno dominio de esto, teniendo en cuenta las orientaciones de la Secretaría de Educación Pública. Aquí en esta tabla están las orientaciones dadas a los diferentes consejos técnicos. Ustedes se preguntarán, profesor Tobón, ¿y dónde quedan los contenidos? Porque acabamos de ver un formato en el cual están los contenidos. Y es muy común que en todas las metodologías estén los contenidos. Pues bien, aquí lo que se está haciendo es el análisis por PDA, porque son los PDA los que se van a trabajar en cada uno de los grados. Pero no nos estamos olvidando de los contenidos. Los contenidos los vamos analizando a medida que vamos colocando los PDA en la tabla. Solo que aquí en esta metodología no colocamos los contenidos para no complicar los análisis, para que todo sea más sencillo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública en ninguna parte nos dice que debemos estar colocando todo en una tabla. Eso no se dice. Lo que la Secretaría de Educación Pública nos dice es que debemos de considerar todos estos aspectos. Debemos considerar, pero que no debe estar todo de manera explícita. Sí. Una cosa es considerarlos y otra cosa es poner todo ahí y saturar la tabla, claro, que se vuelva totalmente ilegible y difícil de manejar. Exacto. Eso es precisamente entonces, la simpleza por ejemplo, maestra Alejandra, imagínense una escuela con muchos maestros, lo difícil que va a ser establecer acuerdos si todo lo metemos en una tabla. Por supuesto. Por supuesto. Eso contesta la duda de Emilia Cantera, porque menciona sobre el abordaje de los contenidos de las disciplinas que son necesarios en secundaria. Hay que trabajar precisamente por
por PDAs, ya sean modificados o agregados, y eso es en función de este diagnóstico. Doctor, lo dejo continuar, muchas gracias, aquí estamos al pendiente. Sí, frente a esto último, es que no es solamente en secundaria, en todas las 6 fases hay que considerar los contenidos, en todas las 6 fases, pero lo que se va a lograr en los estudiantes son los PDA, que deben estar explícitos por cada grado. Esto mismo lo aclaró la doctora Xochitl en su última videoconferencia, en la cual dijo que lo que se trabajaba por cada grado eran los PDA y que los programas analíticos tienen que concretarse es por grado. ¿Por qué? Porque también hemos observado que muchas escuelas se han enfocado en la fase y se han olvidado de los grados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en el próximo ciclo escolar? Si no tenemos el trabajo por grado, pues nos vamos a quedar en la generalidad y luego nos va a tocar hacer esto nuevamente por grado. Sí, entonces, esto hay que aclararlo. El programa analítico se hace por grado, teniendo en cuenta, obviamente, lo que es la fase, sus finalidades, su objeto, pero concretar en el grado. Sí, de acuerdo. Y los contenidos siempre hay que tenerlos en cuenta. Pero lo que estamos aquí sugiriendo es no colocarlos en esta tabla porque eso dificulta el establecimiento de relaciones. Porque las tablas se vuelven muy amplias. Solamente es por eso, no porque no se pueda hacer. Recuerden el ejemplo que acabamos de analizar de un formato. Yo no dije que era un error. Yo lo único que dije es que seguir un formato de esos puede llevarnos a aumentar mucho la carga administrativa porque se tiene que hacer con muchísimo detalle. Porque ahí lo que se plantea es que por cada contenido IPDA hay que establecer ejes articuladores, sugerencias de evaluación, orientaciones didácticas y una temporalidad, etc. Y que luego eso se hace por campo formativo y entonces no se va a poder lograr la interdisciplinariedad que plantea el Plan de Estudios 2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Perfecto. Muchas gracias y vamos adelante. Gracias, doctor. Listo. Muy bien. Enseguida entonces volvemos con preguntas. Vayan compartiendo sus inquietudes en Facebook o aquí mismo en YouTube para que las podamos resolver. Entonces, para que quede claro, aquí solamente estoy abordando el paso de la contextualización, que la contextualización se refiere a la organización y secuenciación de los PDA en torno a los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico. Y entonces aquí tenemos eso. Lo que está diciendo la escuela es que va a empezar el ciclo escolar en el grado tercero de primaria por este problema. Con estos PDA que se van a abordar al inicio del ciclo escolar. Después de que se trabaje esto, viene el segundo problema, que es el alto número de castigos físicos y psicológicos que se están dando en las familias con respecto a los hijos y a los mismos estudiantes, que se encontró en el diagnóstico realizado con las familias. Fíjense que este problema también va a ser abordado desde los 4 campos formativos. Y los maestros encontraron PDA de los 4 campos para analizar y resolver el problema. No los voy a analizar con detalle como hice en el caso anterior, pero simplemente, fíjense que aquí se comienza con ética, naturaleza y sociedades. ¿Por qué? Porque es el campo que más va a contribuir a la resolución del problema y se le podría denominar como el campo líder. Primer PDA, identifica situaciones y personas que representan un riesgo para la protección de la dignidad y la integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes. Reconoce que tiene derecho a ser protegida o protegido ante situaciones que ponen en riesgo su integridad como maltrato, abuso o explotación de tipo sexual y expresa lo que siente al respecto. Este PDA se va a trabajar aquí.
Propone acciones individuales y colectivas para ejercer su derecho a la protección y minimizar situaciones de riesgo en el aula, la escuela y la comunidad. Ahí dentro de la comunidad estaría la familia. Segundo PDA, de ética, naturaleza y sociedades. Analiza e identifica en la escuela, la comunidad y la entidad situaciones de discriminación por motivo de diversidad de género, física, sensorial, intelectual, mental, etc. Promueve en su entorno próximo de convivencia acciones de trato igualitario, de respeto a la dignidad humana y a los derechos de niñas y niños. Esto también se va a trabajar en el abordaje del problema. Pero miremos el campo de lenguajes. Primer PDA, formula preguntas para realizar la búsqueda de información. Este PDA también se trabajó en el caso anterior. Entonces, esto significa que podemos repetir PDA si se requiere. Segundo PDA, comprende a partir de la lectura de textos descriptivos que hay formas detalladas para describir a las personas y los lugares, señalando características que van más allá de su apariencia. Reflexiona sobre el uso de palabras y frases para describir personas, lugares y hechos. Entonces, aquí lo que se busca es que los estudiantes aprendan a leer un texto descriptivo, como también a planearlo. Y eso se va a lograr. ¿Cómo? Pidiéndole a los estudiantes que redacten un pequeño informe sobre cómo son las pautas educativas en sus familias o cómo es el estilo de crianza en sus familias y cuáles son las acciones que se están implementando para evitar el maltrato, tanto psicológico como físico. Vamos a del humano y lo comunitario. Primer PDA, reflexiona acerca de las diferentes intensidades de las reacciones emocionales, así como su relación con experiencias personales y la cultura. Entonces aquí se va a trabajar lo socioemocional porque esto tiene una fuerte carga emocional en los alumnos. Segundo, reflexiona sobre el seguimiento de reglas para expresar las semejanzas y diferencias. Expresa la importancia del entendimiento para la convivencia pacífica. Y en saberes y pensamiento científico se va a trabajar el siguiente PDA. Representa con apoyo de material concreto y modelos gráficos fracciones. Entonces, en ciertos momentos, los estudiantes van a hacer un diagnóstico sobre el número de veces que reciben castigos físicos o maltrato psicológico en sus familias y esto lo van a expresar por medio de fracciones. Y en tercer lugar está la violencia y los conflictos en la familia, que fue otro problema que se encontró como prioritario en el diagnóstico socioeducativo que se hicieron. Miren que también este problema va a ser abordado con el liderazgo de ética, naturaleza y sociedades y se encontraron PDA en todos los 4 campos formativos que contribuyen al problema. Muy bien, todavía no estamos abordando el codiseño. ¿Por qué? Porque los PDA que ustedes están viendo aquí se extrajeron del programa sintético, sin ninguna modificación. Tampoco estamos abordando todavía lo que se refiere a las orientaciones didácticas, ni los ejes articuladores, ni la temporalidad. Esto viene más adelante. Entonces, espérense hasta el final que voy a abordar esto. Aquí nos comparten una pregunta. ¿Cuántos PDA serían recomendables por problema? No hay un número. Mi única recomendación es que al menos aborden 2 PDA por problema. 2 PDA. Ya sea de un campo formativo, de varios campos formativos, o si están en secundarias técnicas y generales, de una disciplina al menos. Eso sería lo mínimo. Tampoco deberíamos de tener más de 15 o 20 PDA, porque eso ya dificulta un poco lo que es la didáctica y la evaluación. Pero de manera general no existe como tal un número. ¿Qué hacer en secundarias generales y técnicas? Como aquí trabajamos con especialistas, lo que proponemos es muy similar a lo que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública. Trabajar con los PDA en cada uno de los grados, en cada disciplina,
pero ir haciendo pequeños ejercicios de relación con otra disciplina o con otras disciplinas en un campo formativo. Y eso lo dice una de las orientaciones dadas a los consejos técnicos para secundarias generales y técnicas, cuando se plantea que luego de analizar la disciplina, los docentes se reúnan dentro de cada campo formativo. Eso lo ha dicho la Secretaría de Educación Pública en las diferentes orientaciones dadas a los consejos técnicos. Lo único que ha faltado es más claridad sobre lo que implica reunirse con los otros maestros del campo formativo. Ahí lo que debemos entender es una invitación a no quedarnos en nuestra propia disciplina, sino en ir avanzando, por lo menos en articularnos con un PDA de otra disciplina, al menos del mismo campo, y si es posible con otras 2 o 3. Y ya cuando tengamos más experiencia, podemos avanzar hacia una articulación de los PDA de una disciplina con los PDA de otras 2 o de otras 3, inclusive de otras disciplinas de otros campos formativos. Esto no es ninguna novedad. Esto ya lo han venido haciendo muchas escuelas secundarias, muchas escuelas de secundaria, esto lo han venido haciendo muchas secundarias, generales y técnicas. Y lo vimos en la pandemia, donde pudimos observar proyectos en este tipo de secundarias donde se articularon 2, 3, 4 y más disciplinas. Y todavía no estábamos en un currículo integrador ni interdisciplinario. Uno de los pilares del Plan de Estudios 2022 es el currículo interdisciplinario. Eso está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo único que yo estoy compartiendo aquí es la invitación para que de manera paulatina vayamos estableciendo una relación de nuestra disciplina con otra disciplina o con otras disciplinas en algún componente. No tiene que ser un trabajo plenamente articulado. Por ejemplo, si en el proyecto podemos hacer si en un semestre o en un grado podemos hacer al menos un proyecto que articule los PDA de 2 disciplinas, es un avance. Pero también quiero llamar la atención de que el espíritu del Plan de Estudios 2022 no es que en secundarias, técnicas y generales se trabaje por disciplinas fragmentadas, por disciplinas que no estén relacionadas entre sí. El espíritu del Plan de Estudios 2022 es la relación, la integralidad, la articulación, la interdisciplinariedad. Pero eso se puede ir logrando poco a poco. ¿Por qué aclaro esto? Porque me he encontrado con muchas escuelas que solamente se han quedado con la primera indicación dada a los consejos técnicos escolares, que dice, trabajen en su disciplina, analicen su disciplina. Y entonces han venido haciendo los programas analíticos por cada disciplina sin ninguna relación con otra disciplina, en ningún componente, en ningún aspecto. Eso es un retroceso. Eso es lo que hemos hecho en la educación tradicional por siglos. Trabajar de manera separada. El nuevo plan de estudios no es por asignaturas. Así por ahí aparezca este término en una orientación dada por la Secretaría de Educación Pública. Eso sí se puede considerar un error. El espíritu de este nuevo plan de estudios es trabajar por disciplinas, que es un concepto distinto al de asignatura. Y por disciplinas en las cuales poco a poco se vaya estableciendo una relación con otras. ¿Cómo?
aprovechando los espacios de los consejos técnicos y también los días de descarga administrativa, para hacer algunas cuantas actividades del ciclo escolar de una manera más interdisciplinaria. Tenemos aquí algunas preguntas. Doctora, no le escuchamos. Perdón, doctor. Nos pregunta Iván Magi, ¿en preescolar se utilizan los mismos criterios que ha expuesto y si se hace por grupos etarios, lactantes y maternales? Creo que eso lo acaba de mencionar hace un momento, no exactamente para esa pregunta en particular, sino en general. Precisamente, una cosa son las fases y otra cosa son los grados, y eso hay que considerarlo, ¿cierto? Usted acaba de mencionar eso hace un minuto. Así es, así es. El trabajo con el programa analítico comienza desde la fase, entendiendo su objeto, sus finalidades y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes en esa fase, desde lo psicosocial, lo físico, lo social, etc. Pero luego hay que concretar en el nivel o el grado. Entonces, en el caso de preescolar, luego tenemos que concretar que vamos a trabajar en el primer nivel, luego en el segundo, luego en el tercero. Sí, de acuerdo. Y sobre los PDA, sobre los procesos de aprendizaje, Nora González nos pregunta sobre ¿cuántos PDA es recomendable abordar en preescolar para realmente lograr los aprendizajes? ¿Es importante el cuántos, doctor? Sí, no es importante el cuántos. A ver, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico socioeducativo, en el cual está el análisis detallado de los procesos psicosociales y de desarrollo de los estudiantes, en este caso de preescolar. Y entonces, con base en ese diagnóstico es que vamos a determinar la secuenciación de los PDA a lo largo del ciclo escolar. Es decir, vamos a indicar con cuáles PDA vamos a comenzar, que deberían ser los prioritarios, los más urgentes, con cuáles vamos a continuar y con cuáles finalizaríamos el ciclo escolar. Y a medida que determinamos esos PDA, vamos estableciendo qué problemas de la comunidad, incluidos los mismos estudiantes, son los que vamos a abordar. De acuerdo, aquí la pregunta sería ¿cuáles vamos a utilizar y no cuántos? Eso exacto, es lo más importante. Exacto. Sí, ¿cuáles? Francisco Rivera pregunta, ¿en los verbos de los PDA van en tercera persona o se involucra al docente? Y nos pone un ejemplo. ¿Explica o explicamos? Sí. Los PDA están en los programas sintéticos. No tenemos que hacer ningún cambio en esa parte. Miren los verbos, dice, promueve, reconoce, reflexiona, recurre, participa, explora. Son esos los términos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. No son promovemos, exploramos, reflexionamos. Porque eso era lo que se tenía en una versión anterior, cuando se hablaba de diálogos, que era un concepto maravilloso y altamente innovador. Pero la Secretaría de Educación Pública decidió cambiar ese concepto por este otro, pues algo que es respetable, y en este otro no está esa forma de redacción. Sí, parece forma de redacción por competencias, me atrevo a decir eso, a ver si no estoy haciendo perjurio, pero se parecen. Bien, también nos pregunta Adauto Bernal. El ejemplo que se está analizando corresponde a la fase 4, en específico tercero, pero si el programa analítico es a nivel escuela, ¿cómo tomo en cuenta las fases? Creo que todo gira alrededor de la misma pregunta. Así es. A ver, no hay un programa analítico de escuela y luego un programa analítico de grado. O sea, esto es lo mismo. Este es un programa analítico de la escuela.
Y el programa analítico de la escuela se hace por grados. Vuelvo, insisto en esto. La doctora Xochitl, directora de Desarrollo Curricular de Educación Básica, aclaró en su última videoconferencia que era de esta manera, que el programa analítico es por escuela, en colectivo y por grado. Y no hay que tener 3 programas analíticos, uno por escuela, otro por grado y otro por grupo. Solamente hay un programa analítico. Yo nunca he escuchado a nadie de la Secretaría de Educación Pública plantear que hay varios programas analíticos. Hay uno solo. Y ese único programa debe reunir estas características. Eso, ser colectivo, ser colaborativo y concretarse por grado. Eso me parece que puede contestar, perdón, la pregunta de Yadira Sánchez. En secundarias técnicas, ¿se hace un programa analítico por campo informativo y por grado? Bueno, listo. Muy bien. En secundarias técnicas y generales, debido a la estructura por especialidades, lo que se recomienda es ir más despacio. O sea, que esto vaya por campo formativo, efectivamente, por campo formativo. Y que dentro de ese campo formativo el programa analítico sea desde cada disciplina. Pero que no se quede en las disciplinas, sino que haya un ejercicio de articulación de al menos una disciplina con otra. Y que paulatinamente, a través de los ciclos escolares, se vaya avanzando en la articulación. De acuerdo. Y por último de esta sección, Violeta Peralta pregunta, si vamos a considerar la contextualización, hay contenidos en los libros de texto gratuitos que no se relacionan. ¿Cómo será la orientación? Bueno, a ver, con respecto a esto de que hay contenidos en los libros de texto gratuitos que no se relacionan, hay que tener en cuenta que los libros de texto gratuitos, pues, todavía no han salido de manera oficial. Dentro de poco se van a socializar. También hay que considerar que los programas sintéticos todavía están en una versión de prueba. No tenemos la versión definitiva de estos. Entonces, cuando tengamos ya los programas sintéticos definitivos y los libros de texto, ahí ya podremos mirar si es que hay articulación o es que falta esta en algunos casos. Pero aunque falte articulación en algunos casos, los libros de texto serán una enorme ayuda para trabajar todo esto. ¿Por qué? Porque nos van a traer múltiples opciones de proyectos. Y entonces no tendremos que dedicarnos a planear todos los proyectos del ciclo escolar, sino solamente los más relevantes, los que no estén en esos libros de texto, los que necesitemos realizar de una manera más contextualizada. Por eso es que yo he venido sugiriendo que no es necesario apresurarnos en la elaboración del programa analítico, que es mejor hacer esto despacio, con análisis, que si encontramos que la metodología que estamos trabajando aumenta mucho la carga administrativa, la podemos cambiar en este momento por una que sea más sencilla, que pueda incluso proponer la misma escuela. Tómese esto que les estoy compartiendo solamente como una invitación a la sencillez. No hay que complicar más la educación. Hay que evitar el aumento de la carga administrativa, porque esto ya aumenta la carga administrativa de los maestros, porque era algo que no se tenía antes. Y si además utilizamos alguna metodología que aumente mucho más la carga administrativa, pues va a ser más complicado el trabajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Y es el momento de hacer todas las correcciones o replanteamientos que sean necesarios. Es el momento. Y esto lo podemos hacer también en el próximo Consejo Técnico Escolar. Y además tenemos la oportunidad de hacerlo, antes no teníamos la oportunidad. Exacto. Y eso es muy importante. Y además me voy a atrever a adelantarme un poquito. En el próximo webinar se va a abordar
precisamente el libro de texto. Así es que no se preocupen, todos estos temas los vamos a abordar sobre los libros de texto en el siguiente webinar. Por lo pronto, doctor, te dejo avanzar y le recordamos, no me acuerdo si lo dije al principio, creo que no, que este webinar es precisamente por la cantidad de información y los ejemplos y todas las aportaciones del cómo sí se puede y cómo hacer esta simpleza. Nos vamos a prolongar un poquito más. Vamos a terminar alrededor de las, más o menos como de las 5:30, más o menos. Así es que quédense, van a ver que no vamos a dejar sus preguntas sin contestar. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, voy a avanzar entonces, después de hecho esto, a cómo se podría trabajar el programa analítico en secundaria. En secundaria tenemos que tener en cuenta las disciplinas que están en cada uno de los campos formativos. Entonces, es muy similar al anterior. Primero partimos de los problemas de la comunidad que irían en la primera columna, pero luego lo que viene es que no lo hacemos articulando los campos formativos, sino que lo que colocamos es la disciplina o las disciplinas. Por ejemplo, podemos colocar matemáticas dentro del campo formativo, saberes y pensamiento científico. Y entonces ahí en matemáticas colocamos el PDA o los PDA que se abordarían en función del problema, especificando también el grado, primero, segundo, tercero, el grado. Y por último, pues colocamos todo lo que tiene que ver con las orientaciones didácticas, las estrategias nacionales, los ejes y la temporalidad flexible, que todo eso iría de manera sintética en una sola columna y que les voy a mostrar en el último paso para que por favor se esperen hasta el final. Entonces, la única diferencia con respecto a lo que hemos trabajado es que en secundarias técnicas y generales, al momento de hacer el programa analítico, lo hacemos es por disciplina, tomando en cuenta los PDA para el grado que aportan a la solución del problema. Y como ya les he propuesto, lo ideal es que al menos articulemos otra disciplina del mismo campo. Por ejemplo, tomamos un PDA para matemáticas para el grado primero y podemos articular otro PDA de biología u otro PDA de lenguaje, de español u otro PDA de inglés. Y entonces así tenemos un trabajo más articulado. Todo esto en función de cómo se trabaja en cada escuela de secundaria y las posibilidades que tengamos para hacer esto. Bien, vamos entonces ahora sí al codiseño, que sobre esto hay muchas preguntas. ¿Cómo hacer el codiseño? Pues utilizamos la misma tabla. Entonces, vámonos al primer problema. El primer problema es: falta una alimentación equilibrada en las familias y los estudiantes. Casi no se consume hortalizas. Aquí tenemos los PDA que se retomaron de los programas sintéticos. Pero luego pueden ver ustedes que hay unos PDA en azul que tienen un solo asterisco. Entonces, los PDA que solamente tienen un solo asterisco es que se modificaron. Fueron modificados por el colectivo docente. Y entonces, eso es lo que significa esto. Un asterisco son PDA modificados. ¿Por qué se modificaron? Porque se necesitan para poderse adecuar al diagnóstico socioeducativo. Entonces, miren un PDA que se modificó, que tiene un solo asterisco. Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que implican sumas de números naturales de hasta 2 cifras, utilizando el algoritmo convencional. ¿Cuál es el PDA original? El PDA original dice que los estudiantes deben hacer sumas hasta 3 cifras. Pero en el contexto, los estudiantes tienen múltiples dificultades a nivel del cálculo. Y los maestros consideran que es muy difícil que en el grado tercero pues lleguen a las 3 cifras, que con el solo hecho de que lleguen a 2 cifras, pues que es un logro muy bueno. Entonces, por eso modificaron esta parte.
Y entonces, como se modificó, se coloca con otro color y ante todo se coloca un asterisco para emplear la misma tabla y eso significa que fue modificada. Algunos de ustedes se podrán preguntar, y bueno, ¿y por qué Tobón viene aquí a decirnos en este webinar que se puede modificar un PDA si eso no lo encontramos en ninguna orientación dada a los consejos técnicos escolares? Pues bien, les aclaro, es cierto, eso no se encuentra. Pero esto cabe dentro de los PDA o contenidos que pueden proponer los colectivos docentes. Y además, la misma secretaria de Educación Pública, la maestra Leticia, en una videocápsula que hizo para el último Consejo Técnico Escolar, mostró que sí se pueden modificar los PDA. Y de hecho, dio un ejemplo concreto de modificación de un PDA para el grado 4 de primaria. Entonces, eso quiere decir que sí podemos modificar los PDA para adecuarlos más a nuestro contexto, a nuestras realidades. Y ahí les invito a que por favor revisen el video de presentación de la Secretaria de Educación. Entonces, yo he venido proponiendo esto desde el inicio, pero bueno, ya la Secretaría de Educación Pública lo avaló. Por lo tanto, no es ningún error de mi parte sugerirle al Magisterio de México que puede hacer esto siempre y cuando lo vea necesario. Eso no es ningún error. Esto es una propuesta avalada por la misma Secretaría de Educación Pública. Listo. Entonces, esta es una de las formas que podemos tener para abordar el codiseño. Modificar algún PDA o algunos PDA que se adapten mejor a las necesidades. Veamos otra forma de hacer el codiseño, es agregar un PDA desde cero. Si agregamos un PDA en esta tabla que les estoy proponiendo, le colocaríamos 2 asteriscos. Fíjense que aquí tenemos esto. El grupo de maestros consideró este PDA y lo agregó desde cero, el que está aquí con color rojo. Dice, trabaja de manera colaborativa para acordar las normas, hacer seguimiento a su cumplimiento y resolver pacíficamente los conflictos en la escuela y la familia. Tiene 2 asteriscos. Aquí hubo un error, por error se me pasó colocar el otro asterisco, pero debe entenderse 2 asteriscos. 2 asteriscos significa que el PDA fue agregado. Pero bueno, ustedes en sus escuelas pueden tener otra metodología para señalar esto. A mí me gusta esta, colocar los PDA que se modifican o que se agregan desde cero con otro color y con asteriscos. Y además, agregar una pequeña justificación. Entonces, aquí se coloca la justificación. La justificación es que se necesita este PDA para poder resolver, para poder que los estudiantes contribuyan a resolver el problema de los conflictos en la familia, y este PDA no se tiene en el programa sintético del grado 3 de primaria. Muy bien, entonces ahí quedó un PDA agregado desde cero, que no es la modificación de otro PDA y que fue acordado por el colectivo docente y que se justifica. Bien, vamos entonces ahora sí al paso 4, orientaciones didácticas y de evaluación. ¿Cómo queda esto? Primero, nosotros consideramos que las orientaciones didácticas ante todo se deben orientar a determinar cuáles son los proyectos que se van a abordar a lo largo del ciclo escolar para responder a los problemas y lograr precisamente los PDA que se han propuesto. Aquí, en este primer ejemplo, tenemos problema, falta una alimentación equilibrada en las familias y los estudiantes. Tenemos estos PDA junto con los que se modificaron y se propone el siguiente proyecto. Preparamos un desayuno nutritivo en familia. En este proyecto
se van a lograr todos estos PDA. Y es suficiente con mencionar el proyecto. ¿Por qué? Porque la misma Secretaría de Educación Pública nos dice que esto debe ser algo muy sintético. No debemos ponernos a escribir actividades o a plantear múltiples estrategias didácticas o a decir cómo es que vamos a lograr estos PDA, porque eso es lo que viene en el plano 4, que es la planeación didáctica, que se va a trabajar más adelante. Eso todavía no se ha abordado en los consejos técnicos escolares. Y lo que hemos venido observando es que muchas escuelas entendieron el programa analítico como una planeación didáctica. Y el programa analítico no tiene nada que ver con la planeación didáctica. Entonces, con que mencionemos de manera general el proyecto que se haría es más que suficiente. Y esto disminuye considerablemente la carga administrativa, porque si entendemos que en orientaciones didácticas tenemos que plantear actividades, establecer los espacios, los recursos, pues eso va a aumentar el tiempo destinado a esta planeación, sin necesidad, porque ese tiempo es el que vamos a necesitar para la planeación didáctica, que es, que es lo que efectivamente se va a implementar con los estudiantes. Junto a esta planeación didáctica, junto al proyecto que definimos, que en este caso es preparamos un desayuno nutritivo, entonces se busca alguna estrategia nacional que se articule, si es que la hay. En este caso se identificó esta estrategia, la Estrategia Nacional de Lectura. Entonces, esta estrategia está relacionada con este proyecto y con los PDA y por eso se seleccionó y se coloca ahí. Estrategia Nacional de Lectura. Hay ocasiones en las cuales no se encuentra ninguna estrategia relacionada, entonces no hay que colocar nada. Y miren, la parte de los ejes. Los ejes doctor, perdón, una pregunta, perdón la interrupción. Hay un maestro, Edwin, que nos ha preguntado ¿cómo se trabaja esto en telesecundaria? ¿Hay alguna diferencia o se trabaja de la misma manera? En telesecundaria lo ideal es trabajarlo de esta misma manera. Por eso es que las orientaciones dadas a los consejos técnicos escolares articulan telesecundaria con primaria, preescolar y educación inicial. Claro, porque esa es exactamente la misma idea. Es un maestro generalista. Es un maestro generalista que le queda fácilmente hacer una planeación que articule los PDA de los diversos campos formativos cuando eso sea pertinente. Que quede claro que no estamos llamando a que se tengan que articular los 4 campos formativos de manera obligatoria, no, se articulan en la medida en que aporten al problema. Claro. Habrá casos en los cuales no es posible articular los 4 campos formativos, sino 2 o 3. Entonces, pues quedará así. Perfecto, eso responde a otra pregunta que nos habían hecho. Y una más, si el programa analítico se construye de manera colaborativa en la comunidad escolar, en el caso de secundaria, ¿es necesario que se logre reunir a los maestros de las disciplinas relacionadas en cada campo? O sea, los CTEs pues son espacios privilegiados, digamos, o idóneos, porque los docentes están ahí, pero ¿cómo y en qué momento incluimos al resto de la comunidad, a los estudiantes, a la familia? ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor? Bueno, pues en primer lugar, los consejos técnicos escolares han sido con todo el colectivo docente. O sea, se hacen con todo el colectivo docente. Entonces, aquí no estamos planteando nada nuevo. ¿Y cómo serían secundarias técnicas y generales? Pues como lo están estableciendo las orientaciones. Primero por disciplina, para que cada especialista domine su disciplina, pero luego, a continuación, tener en cuenta lo que nos están diciendo también las mismas orientaciones de la Secretaría de Educación Pública, y es que nos reunamos por campo formativo. ¿Qué significa que nos reunamos por campo formativo? Reunirnos por campo formativo no es que nos especialicemos solamente en la disciplina y que nos quedemos en la disciplina, no. Si la Secretaría de Educación Pública nos llama a reunirnos, al menos por cada campo formativo, es para que socialicemos lo que tenemos en nuestra disciplina, para que recibamos retroalimentación de los pares,
y también para que podamos articular, si es posible, una disciplina con otra o con otras, en algunos PDA, en algún proyecto. Cuando se habla de trabajo colaborativo, no quiere decir que todos tenemos que estar haciendo lo mismo. Eso no es así. El trabajo colaborativo también implica establecer roles, distribuir tareas, hacer trabajo en binas, en equipos de 3, de 4, socializar, tomar acuerdos. Por Asignar ejemplo, responsables. ser responsables frente a lo que hacemos. Uh-huh. Por ejemplo, algo que sí tenemos que hacer entre todos es acordar cuál va a ser la metodología del programa analítico. Porque no puede ser que en una escuela de secundaria técnica cada profesor tenga su propia metodología de programa analítico. Y eso lo estamos observando. Entonces, para eso está el Consejo Técnico Escolar, para que hagamos grandes acuerdos. Pero tampoco estamos diciendo que todo se tiene que hacer en grupo. O sea, en un gran grupo, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Y también tenemos que aprovechar luego los días de descarga administrativa y otros espacios para ir avanzando en la articulación y ahí también ir buscando el apoyo de los mismos estudiantes y de los padres de familia. Perfecto, muchas gracias, doctor. Adelante, gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que las orientaciones didácticas, tal y como lo plantea la SEP, se deben plantear de una manera muy sintética. Y lo mejor es que indiquemos cuáles son los proyectos que se desarrollarían en el ciclo escolar. Eso sería más útil que ponernos a plantear estrategias didácticas o actividades o decir cómo es que vamos a hacer las cosas, porque eso no es del programa analítico, eso es de la planeación didáctica. Luego, los ejes articuladores. Los ejes articuladores se deben plantear es al final, cuando ya tengamos los problemas, los PDA, los proyectos que se harían. ¿Por qué? Porque tal y como se plantea en el Plan de Estudios 2022, los ejes articuladores requieren tanto de los problemas como de la didáctica. Entonces, para establecer con claridad cuáles son los ejes articuladores que efectivamente se van a trabajar, necesitamos todo esto, todo este análisis. Mi propuesta es que planteemos ante todo un eje articulador que estemos seguros de que se va a abordar frente al problema y el proyecto propuesto. ¿Por qué? Porque luego cuando estemos también en la planeación didáctica vamos a tener que retomar los ejes articuladores y entonces en ese momento sí tenemos que determinar cómo es que se van a lograr en los estudiantes. En estos momentos todavía no tenemos esa claridad porque no estamos en la planeación didáctica. Entonces, mi sugerencia es que propongamos un solo eje articulador, no 3, ni 4, ni 5, porque luego nos vamos a meter en una camisa de fuerza y tenemos que entonces forzar mucho las planeaciones didácticas. Con uno que propongamos es más que suficiente por problema y proyecto y por conjunto de PDA, no hacerlo por cada PDA. Y finalmente, con respecto a la temporalidad, pues proponemos que esta sea de manera flexible, que no sea ni por fecha ni por sesiones, tal y como encontramos en muchas metodologías. ¿Por qué? Porque eso también genera una camisa de fuerza que luego no va a ser posible de llevar a la práctica, porque la temporalidad específica debe surgir es cuando ya tengamos la planeación didáctica de los proyectos o de la metodología que vayamos a emplear. Y entonces ese sí será el momento adecuado para establecer fechas o sesiones, pero no este momento. Aquí, por ejemplo, se propone como temporalidad que se va a hacer por trimestre. Entonces eso quiere decir que en el trimestre 1 del ciclo escolar se va a abordar este problema y este proyecto, junto con los demás problemas y proyectos que acabamos de ver. Todo esto va a ser en el trimestre 1. Entonces, aquí la escuela ya tiene un avance para el trimestre 1. Luego, en un próximo consejo técnico escolar, esta escuela va a avanzar en el trabajo para el trimestre 2 y así sucesivamente. Esa sería entonces la temporalidad flexible. ¿Qué dice la SEP?
que lo más importante es establecer la temporalidad, pero no dice cómo. Entonces, nuestra sugerencia es que en ese cómo sea flexible esto. Finalmente, con relación a la evaluación formativa, nuestra sugerencia es no plantear estrategias ni actividades de evaluación por cada PDA ni por cada proyecto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se va a hacer luego en la planeación didáctica. Pero como hay una orientación de parte de la Secretaría de Educación Pública de que los programas analíticos deben tener sugerencias de evaluación, nuestra propuesta es que se reúnan como colectivo docente y elaboren un decálogo sobre cómo acuerdan ustedes como docentes implementar la evaluación formativa. Y entonces que acuerden un decálogo como escuela y que este decálogo lo agreguen al programa analítico como un apartado, sin necesidad de tener que planear actividades de evaluación formativa por cada contenido, por cada PDA, como hoy día ocurre con la mayoría de metodologías que se han propuesto, que aumentan también la carga administrativa. Maestros, en la planeación didáctica, que es lo que viene más adelante, después del siguiente Consejo Técnico Escolar, vamos a tener el suficiente tiempo para abordar la evaluación en la planeación. Y ese es el momento ideal para entrar en detalle y establecer actividades, estrategias, recursos, etc. Por ahora, con que ustedes acuerden los elementos básicos que ustedes aplicarían en su escuela respecto a la evaluación formativa, es más que suficiente. Y eso se puede hacer con con una pequeña infografía o con un pequeño apartado que se agregue al programa analítico. Y así van a avanzar de manera más rápida y más sencilla en este proceso. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y estoy atento a otras preguntas. Maestra, no le escucho. Perdón. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, el trabajo colaborativo, el trabajo de toda la comunidad de docentes es muy importante para elaborar cada uno de los pasos que nos ha platicado durante esta sesión. ¿Es posible hacer una recapitulación de todos los pasos para que quede más claro, por favor? Sí, por supuesto. Sí, de manera breve, por supuesto, de manera breve. Y hacemos una última pregunta que nos hace María Edith Esquivel sobre educación especial. Sí, le pido el favor al equipo técnico, a ver si me puede colocar, por favor, la presentación. Al inicio, cuando tengo los pasos, hay una diapositiva con los 4 pasos. Vamos a eso. Aquí están los 4 pasos. Estos pasos responden a los planos que ha propuesto la SEP. O sea, aquí no me estoy inventando nada, no estoy agregando nuevo, sino que son de las orientaciones. Paso 1, diagnóstico socioeducativo. Paso 2, contextualización, que es organizar y secuenciar los PDA para cada grado en función de los problemas que identificamos en el diagnóstico, teniendo en cuenta que hay algunos problemas que tenemos que replantear desde la escuela, porque tal y como están en el diagnóstico no los podemos resolver. Entonces hay que redactarlos de tal manera que sí los podamos resolver desde la escuela. Como por ejemplo, un conflicto entre 2 bandas en la comunidad. Resulta que en el diagnóstico encontramos como problema prioritario ese. Pues así no lo podemos colocar en el programa analítico. No podemos decir conflicto entre 2 bandas de la comunidad, porque eso significa entonces
que vamos a buscar que los estudiantes resuelvan ese problema, y los estudiantes no pueden resolver ese problema, no están en condiciones de resolver ese problema y no pueden resolver ese problema. Entonces hay que replantearlo. ¿Cómo? Por ejemplo, conflictos en la comunidad o necesidad de promover una cultura de paz en la comunidad, empezando desde la escuela. Tercer paso, codiseño, que se refiere a modificar o agregar nuevos PDA solamente si son necesarios para abordar los problemas que tenemos en la comunidad. Y eso se hace en la misma tabla que compartimos. Y paso 4, agregar las orientaciones didácticas, las estrategias nacionales, los ejes articuladores y las sugerencias de evaluación, pero de manera sintética. ¿Por qué? Porque esto disminuye la carga administrativa. Y es algo que vamos a tener que hacer más adelante, dentro de unas semanas, cuando estemos trabajando la planeación didáctica para el ciclo escolar. Y agrego lo siguiente, el programa analítico no se hace por grupo. Esto también ha sido objeto de múltiples discusiones y debates. Se ha dicho que este es un error que yo he cometido cuando lo he propuesto, pero simplemente les refiero que la directora de desarrollo curricular, la doctora Xochitl, también en su videoconferencia aclaró que el programa analítico no es por grupo. El programa analítico es por grado y es una construcción de la escuela, del colectivo docente. Les invito a que revisen esa videoconferencia. Perdón, yo agregaría que no solamente no es por grado y tampoco es por disciplina. Que eso es muy importante. Exacto. Porque se está pensando que hay que hacer el programa analítico por disciplina. Sí. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido muy, muy intensa esta sesión, con mucha información, pero poco a poco esto se va a ir asentando en la cultura del quehacer docente. Al principio todo cuesta trabajo, hay que interpretar, pero algo muy importante es que ahora podemos participar, podemos codiseñar, tenemos la posibilidad de hacer los cambios. Si los PDAs que están ahí no nos funcionan, son la base, pues podemos sugerir otros. Eso es algo que no podíamos hacer antes y es algo muy positivo. Así es que, doctor, pues de verdad muchísimas gracias y los invitamos la próxima semana a nuestro webinar 103. Conozcamos la nueva familia de libros de texto gratuitos. Por ahí nos hicieron una pregunta al respecto o dos, así es que creamos las expectativas para el próximo jueves con la doctora Raquel Bernabé. Doctor Sergio Tobón, no sé si quiera terminar con alguna idea, con algún comentario, por favor, adelante para despedirnos. No, simplemente invitarles a que revisen 3 materiales que tengo para apoyar el programa analítico. Primer material es un manual detallado con 9 pasos y ejemplos de cómo hacer el programa analítico de manera sencilla, sin aumentar de manera exagerada la carga administrativa. Segundo material, un manual sintético con los pasos que hemos visto aquí, más digerible, más sencillo, más práctico. Y tercer material, una escalera que he elaborado con un grupo de maestros de todo el país, maestros de todos los niveles educativos, para autoevaluar nuestro programa analítico. Estos 3 materiales han sido revisados por maestros de los distintos niveles y hasta ahora no se ha encontrado que ningún material vaya en contra de ninguna indicación o sugerencia u orientación de la Secretaría de Educación Pública. Estamos abiertos a recibir sugerencias. De hecho, todo el tiempo recibimos sugerencias y vamos haciendo modificaciones o adaptaciones al material.
Muchas gracias, doctor. Por favor, podemos poner eso, muchas gracias. Les invitamos, si son tan amables, a responder nuestra encuesta bit.ly/W102 encuesta o a través del contacto comunidad@redmagisterial y las redes sociales que hemos estado poniendo del doctor Tobón, a quien le vamos a compartir los resultados de esta encuesta, pero si ustedes pueden contactar directamente al doctor Tobón en sus redes sociales, especialmente en YouTube. Ahorita volvemos a pasar el banner. Así es que muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido muy, muy ilustrativo, muy importante su participación el día de hoy y le agradecemos su generosidad con el tiempo que nos ha brindado aquí para la comunidad de Red Magisterial. Muchas gracias y nos vemos pronto.